Viene ahora a continuación Julio García, ya sabéis, de la Universidad de Castilla-La Mancha, Unidad de Control Interno, director ejecutivo. Y bueno, decir en una pincelada, Julio es un hombre activo en el mundo de la auditoría pública, es un director profesional, junto con el director académico, en la Universidad de Castilla-La Pues, Mancha, del máster Alberto, de muchas gracias auditoría pública. porque me has resumido, me has quitado mucho trabajo de encima. Veo que los grupos de trabajo y las reuniones que hemos tenido en el último trimestre del año, aparte de reforzar un lenguaje común, bueno, pues han ayudado a cristalizar muchas de las ideas y de las inquietudes que teníamos encima de la mesa. Esto me permite llevar la presentación bueno, pues a algunos acentos particulares que creo que todos compartimos. La primera, muy compartida con lo que hablaba Alberto, es que a la hora de diseñar o a la hora de implementar medidas antifraude tenemos que abordar en un primer momento una visión organizativa. ¿Qué es lo que tenemos, qué hacemos, qué misiones realizamos? La universidad no es una institución como un ayuntamiento, no es una institución como una comunidad autónoma o como un ministerio, es una entidad muy compleja y requiere, primero, mirar a las cuestiones que hacemos investigación, hacemos docencia, y qué elementos o qué condicionantes requieren estas misiones. En el caso de la investigación se ve muy claro, y es que, bueno, no podemos entrar, o las leyes no deberían entrar como elefante en cacharrería, pienso en ley de contratos, pienso en ley de subvenciones, sin una visión modulada y adaptada a facetas investigadoras, que es bueno, pues uno de los vértices que nos ha salvado, por ejemplo, pues de cuestiones pandémicas o que está luchando por avanzar en el estado del arte. ¿De acuerdo? Un investigador o grupos de investigación españoles se encuentran en ocasiones pues, de una manera más cohibida, más limitada por la burocracia que tienen que enfrentar frente a otros países que están con legislaciones en materia contractual o subvencional más orientadas a resultados, con una mayor cultura de rendición de cuentas y que tienen mayor libertad a la hora bueno, pues de gastar y de justificar luego en qué han invertido el dinero y qué resultados de investigación han tenido. Muchos de nuestros investigadores abiertamente nos dicen, oye, yo no puedo competir con Japón, no puedo competir con Reino Unido, no puedo competir con Estados Unidos, porque a mí me cuesta comprar un aparato 2 meses. Y cuando yo estoy 2 meses parado, el de Japón está 2 meses investigando y está ya haciendo pruebas. Creo que en este sentido la visión normativa y la visión de controles antifraude que vayamos a poner tiene que tener esta perspectiva en cuenta. Alberto lo ha resumido muy bien, yo lo he puesto en imágenes, ¿de acuerdo? Hay otros factores de riesgo inherente en nuestra organización. Uno, y que no podemos obviar, rematando el prisma legislativo y el prisma de gestión económico-financiera, es el de la legislación multinivel y el de la compleja gestión económica que enfrentamos. Hay un vídeo delicioso de José Ramón Chávez que habla de la universidad en 2 patadas y tiene una pirámide normativa en la que, bueno, pues casi que si esto lo ponemos en un proceso de selección, de captación de talento para gente que quiera venir a la universidad, la echa para atrás directamente, porque aquello son galimatías que al final descifras cuando llevas 2 o 3 años trabajando y ves cómo las piezas encajan, pero tienes que ser un auténtico malabarista, y aquí vienen las palabras que Ricardo decía desde el inicio, para saber empujar los fines de la universidad y no tropezar con 1000 leyes en cumplir algo, porque al final algo incumples. Desde bueno, pues legislación estatal, legislación regional, legislación propia, órdenes con carácter básico que atropellan, las FACs. Me está viniendo ahora a la cabeza la de Unidigital, por ejemplo, y el que ya casi nos canaliza el modo de contabilizar los gastos de esta convocatoria. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Respecto a la atomización, creo que queda todo dicho. No podemos afrontar el diseño de un sistema de gestión o un sistema de control antifraude de igual manera en un ayuntamiento donde hay un alcalde, 4, 5, 6 concejales, 10, que en una organización a la que tenemos, hablo por la mía, 700 investigadores, perdón, 700 responsables de gasto. Tenemos 2.300 investigadores y 700 de ellos con competencias de gasto. Tenemos que diseñar un mapa, obviamente basado en una cultura preventiva y en una cultura de responsabilidad, de corresponsabilidad, porque la intervención previa, por ejemplo, la fiscalización previa, no sería factible en un ámbito como este.
hay que modularla, hay que llevarla a determinados ámbitos, ¿de acuerdo? Pero tiene que estar en un ejercicio balanceado de control. Y en última instancia, esto de las relaciones humanas, departamentales, los peajes y demás, que bueno, pues hay que leerlo en clave también de, bueno, una clave, son muchas veces fruto de acuerdos consuetudinarios, los procesos de selección, pero que personas somos tantas como somos diferentes, somos una organización, siempre digo, pues con 4.000, en nuestro caso con 4.000 trabajadores, con 30.000 estudiantes, y si hacemos una distribución normal, el 90%, bueno, muy largo, será gente normal, habrá un 5% con una integridad y unos factores éticos brutales, pero habrá también un 2, un 5% que tendrá tentaciones e incentivos a conductas fraudulentas e irregulares. Y a eso no podemos ni lanzar un mensaje alarmista ni lanzar un mensaje de laxitud y de inamovilidad. Tenemos que gestionar sistemas y tenemos que diseñarlos teniendo eso en mente, ¿de acuerdo? Cuestiones de universidad. Creo que dada la hora ya lo tienen todo ustedes bien en mente. Vamos a algunas cuestiones específicas del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y el primero, y sí con clave organizativa, es traerles una foto de uno de esos anexos de la orden 1030. Yo ayer me la leí una vez más. Ya pasé de la 11 a la 12. La primera foto o el primer mensaje que hay que lanzar es que el fraude y la corrupción, aquí lo vemos un poquito mejor, dentro del quesito pesa, o su factor de ponderación, porque no es lo mismo, pesa un 12%. ¿De acuerdo? Una de las claves, una de las fotos que tenemos que tener en mente es que Europa ahora mismo nos da un dinero para que reactivemos economía, para que saquemos a las empresas, a las personas, a las instituciones del hoyo en el que nos hemos metido por crisis pandémica y por crisis económica. Y aquí se traduce muy bien, o si tenemos esto en mente, encontramos muy bien el porqué de mucha de la redacción de la normativa del mecanismo. Y es que va a atacar los riesgos fundamentales, no se mete en cuestiones ya formales, sino que va a atacar los riesgos fundamentales. Oye, las declaraciones de dinero que me pidas, asegúrame por lo menos que has establecido procedimientos para que prevengas y detectes el fraude, no haya conflicto de interés y sobre todo que si lo has pagado en caja o con otras fuentes de financiación no me vuelvas a pedir a mí. ¿De acuerdo? Es una ley de, digamos, es un análisis de riesgos, una determinación de riesgos mínimos. Y aquí el peso lo tiene esencialmente la parte de gestión por objetivos. Porque lo que interesa, si suman ustedes eso es un 52%. Aquí lo que interesa es que el dinero llegue, la absorción, este término, la ejecución de dinero para que las empresas se fortalezcan, para que las instituciones achiquen agua y tapen los agujeros que nos ha dejado como queso de gruyere esta parte. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el reto no es solamente el fraude, ese es el reto que tenemos nosotros. El reto como organización es orientar a la universidad a una cultura de dirección por objetivos y de consecución de resultados, que para mí yo creo que es mucho más relevante. No lo digo que el otro no lo sea, pero ese reto es mucho más relevante que establecer un sistema antifraude. Por lo tanto, esta foto creo que tenemos que tenerla clara. Si vamos un poquito más allá, esta es la vez número 12, que me lo leí, y es que me saqué las puntuaciones que tenían cada uno de los componentes. Aquí tienen ustedes los componentes del mecanismo de recuperación y resiliencia, lo que pesaba, este 12%, y los puntos que, bueno, pues los mecanismos de las tablitas de checklist y demás asignan a cada uno de los pesos. Lo tengo un poco más detallado, luego se lo miran, pero la suma es que la parte de control de gestión, esta parte que en el ámbito privado las empresas lo tienen bastante desarrollado, controllers, compliance officer, etcétera, etcétera. Yo creo que es uno de los verdaderos retos que tenemos en las universidades. Armar, explorar todo el trabajo y el conocimiento que tenemos y engrasar la máquina. Es para mí uno de los retos principales. Riesgos que atañen al plan directamente, conflictos de interés, fraude, compatibilidad y financiación, vemos como pesan mucho, pesan 8 puntos, ponderados 8,2 frente a 12, de un total de 24, que sería lo que es el implementar mecanismos de control de gestión. Por igual aquí el reto, yo por la parte de Alberto, de que te has subido al carro de liderar la unidad antifraude, creo que en la implementación también tienes un papel esencial. ¿Y qué nos exigen? Bueno, pues lo que os decía, frente a
a los fondos estructurales, al FEDER, al Fondo Social Europeo, que venían funcionando bajo una gestión compartida, un juego de autoridades de gestión, de auditoría, de certificación. El mecanismo no funciona así, el mecanismo funciona bajo la gestión directa y por eso es el acuerdo entre la Comisión Europea y el Estado español. No nos entendemos las universidades dentro de un programa operativo regional y con o sin senda propia y jugamos ahí abajo. Y esto tiene una consecuencia muy clara en términos de cultura y en términos de concepto. En la Comisión Europea no entienden, por ejemplo, el sistema de intervención, de función interventora que tenemos muchos países latinos, porque allí, aparte por otras connotaciones históricas y demás, no sé si recuerdan la Comisión Santer y la dimisión la dimisión en bloque de la Comisión Santer por algún escándalo relacionado con un caso de un poco de mala gestión relacionada en el seno de la Comisión, trajo consigo un cambio de cultura organizativa y bueno, pues ahí se embebió directamente la metodología acoso, el enfoque del gestor, el primero de los controles y no un juego de ratón y gato como muchas veces tenemos en nuestras administraciones, de el gestor le pega una patada para adelante al expediente y si mi auditor o mi interventor me lo para, pues ya me dirá que está mal, pero si no, pues para adelante va. No, la responsabilidad empieza en el primero y el gestor es el primero de los controles. Y este mecanismo de gestión directa, del mecanismo de recuperación y resiliencia, es fruto de la asunción del reglamento financiero de la Comisión Europea, la gestión directa. Nosotros tenemos ahora mismo nuestro reglamento de presupuesto, vuestras bases de ejecución de presupuesto, y cuando jugábamos en FEDER, jugábamos con los reglamentos de disposiciones comunes de los FEDER. Aquí ya jugamos directamente con las reglas de ejecución presupuestaria de la Comisión Financiera. Y es lo que nos exigen. Vamos a algunos detalles. Esto es el todo. Y la sala de máquinas, yo quiero poner dos pinceladas en dos de los elementos esenciales. La gestión del riesgo de fraude y el conflicto de interés. Julio, si no te alejas Si me mucho dejaran del dibujar la casa, y es micrófono, algo que mejor. hemos hecho en este último año, dibujar, planificar, que no ejecutar, que yo creo que esto es la gran, bueno, el quebradero de cabeza que teníamos encima. Si a mí me dejaran dibujar la casa, el diseño desde el inicio, empezaría no por un plan, empezaría por una estrategia. ¿De acuerdo? Empezaría por una estrategia y empezaría dando unas reglas de juego. Yo creo que lo esencial es que tengamos un marco normativo, un reglamento de gestión, de ordenación de todos estos elementos. ¿De acuerdo? Todos tenemos un plan, las universidades, la mayoría han aprobado un plan antifraude y hay distintos componentes. Alberto nos contaba que, por ejemplo, para el canal de denuncias, que es otro de los elementos que ya está aquí inminente, el propio, no el que tenemos que podemos utilizar ahora mismo del Seneca o de la OLAP, tenemos que hablar de un ámbito objetivo, de un ámbito subjetivo, de la obligatoriedad, de la no obligatoriedad, de la forma, del fondo, del contenido, de los actores. Tenemos que hacer todo esto. Pero es que para el sistema antifraude lo tenemos que hacer a nivel macro. Tenemos que dar ese mensaje de tolerancia cero, ese mensaje de unidad, de armonización, de sistematización y de recursos. Pero hemos hablado de recursos. Pues yo empezaría por un reglamento. La declaración institucional puede ser la pieza clave, la que nos guíe la directiva de la institución universitaria frente al fraude y a partir de ahí pues, sacar distintos títulos que uno aborden pues, lo que es la dirección, otro lo que es el soporte, la sala de máquinas, aquellos que estáis también formando parte del Observatorio de Compliance de Universidades Públicas, con la World Compliance Association, veis que tenemos uno de los ejes que corresponde con vuestro plan antifraude, que es el soporte. El soporte, el corazón del modelo, al final son los mecanismos de gestión de riesgo de fraude, el conflicto de interés y la gestión del canal de denuncias. ¿De acuerdo? Luego nos queda por debajo información, formación y toda la que es la actualización del sistema, pero los núcleos duros son estos. ¿De acuerdo? Y aquí asumimos la metodología que ya Europa ponía encima de la mesa en el periodo 14-20 para fondos estructurales, la famosa nota orientativa sobre medidas eficaces y proporcionadas. Una matriz que si la de la 1030 nos parecía farragosa, esa no te la saltas en 3 mañanas. O sea, esto es una matriz sencilla en metodología, porque funciona en 5 pasos estándar de cualquier metodología de riesgos, se entiende, pero es muy farragosa. Muy farragosa. Aquí hay que abrir hay que dar las gracias a la guía que el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude sacó la semana pasada, que bebe de esa metodología, que es la que el PRTR establece como guía soporte, y la da un poquito más digerida, la da un poquito más fácil, ¿de acuerdo?
¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar riesgos? Bueno, pues entender el todo y ir a lo importante. Europa nos dice que hay 3 procesos fundamentales donde aparece riesgo de fraude. ¿De acuerdo? Seleccionando o la selección de quién se lleva la pasta, en la ejecución de las operaciones y la certificación de los costes y los pagos. Bien, pues ahora, llevado a la universidad, tenemos que intentar dimensionar todo esto en las distintas misiones que tenemos, en la misión de investigación, en la misión docente o en procesos transversales como es la gestión económico-financiera y el buen gobierno. Quizá el orden nos dé un poco igual. Este es un poco un reto ya de aplicación práctica. Vamos a empezar a tirar trabajo y a analizar y luego ya pondremos, modularemos, ordenaremos los datos del riesgo de fraude en docencia, en investigación competitiva, en investigación contratada, en transferencia. Eso ya es ordenar datos, ¿de acuerdo? Pero tengamos eso presente. Y nos dice también Europa que pensemos a la hora de ejecutar presupuesto, ¿cómo ejecutamos fondos? Las vías de ejecución son contratación pública, subvenciones, convenios, medios propios. Podrá haber otras, ¿de acuerdo? Pero la guía que os señalaba del Seneca, así las establece. Yo creo que es una simplificación que nos da un par de dimensiones para jugar bastante útil. Luego el cómo o luego el qué, pues yo creo que es consabido. La gente que estamos desde contratación pública, desde control interno, creo que los riesgos ya los conocemos. Accionamientos, cocinado de prescripciones o de bases reguladoras para teledirigir el destino de los fondos, falsedades también por parte de los beneficiarios a la hora de alterar las condiciones de la existencia de condiciones de concesión, está la parte de la ejecución. Bueno, esto es el camino al que tenemos que al final acotar y ponerle el cascabel al gato. Esta es la parte de contratación. Son muchos riesgos. Empecemos poco a poco, ¿de acuerdo? Y empecemos, bueno, pues escalando desde lo más conocido bueno, pues a las zonas un poco quizá más sensibles. Aquí cada universidad tiene que hacer su lectura. Por ejemplo, la nuestra, tomamos como ejemplo la parte que de Cádiz hablaba abiertamente de integrar los procesos de riesgo de fraude en la docencia. En nuestro caso no tenemos una inspección de servicios sectorizada pues para distintos ámbitos docentes, PAS, etcétera, etcétera. Bueno, aquí cada uno ya debe modular su casa como mejor funcione, que al final se trata de eficacia. 2 notas y quizá de detalle respecto a la gestión de conflicto de interés. Europa nos está exigiendo una cosa muy clara, y esto yo creo que ya lo deberíamos hacer mañana. Tenemos que tener habilitado, tenemos que tener aprobado un procedimiento para gestionar los conflictos de interés. Entonces, para cumplir el check, pero tenemos que tenerlo, ¿de acuerdo? No se trata de abordarlo, no se trata de decirlo, tenemos que tener un procedimiento formalizado, institucionalizado. Me ha gustado mucho la exposición de Jorge Castejón en el sentido de quitemos miedo a la hora de realizar estas declaraciones de ausencia de conflictos de interés. Hay que establecer la obligatoriedad para todas ellas y además tenemos que partir de un punto de partida. Es información, información e información. Lo primero, para que se quite el susto en la casa, y lo segundo, para dar a conocer qué es lo que tiene que hacer cada una de las partes. Cuando se afloren los distintos conflictos de interés, aparente, potencial o real, el empleado público tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Tiene que levantar la mano y decirle a su superior, oye, estoy en esta situación. ¿De acuerdo? A partir de ahí hay un instrumento clave, que es el que tenemos que luego van a venir a revisar, que es el de los registros. Habrá que dejar una base de datos de he estado en una mesa de contratación, en la licitación no sabía nada, pero cuando ha venido la apertura de ofertas he visto que hay una de las empresas, está mi primo, o hay un beneficiario con el cual pues he tenido un conflicto que ahora mismo pues me haría no ser imparcial a la hora de evaluar. Bien, siempre digo que cuando empezaba en auditoría privada y me descuadraban las cosas me enfadaba mucho porque tenía que hacer ahí un trabajo de conciliación y tener que ir ahí a buscar dónde estaba el fallo, cómo conciliaba, examinar cosas. Y cuando tienes experiencia, lo que no te cuadra es que el expediente esté muy bonito o que no haya pasado nada, porque dices, oye, aquí me lo están presentando de una manera que lo que tendrán enterrado debajo de la alfombra. Bien, cuando nos venga la autoridad de control, me hace la ONA, a revisar qué hemos hecho en materia de conflictos de interés, nos van a pedir un registro. Y no es creíble que con 700 responsables de gasto, con la intrincada
funciones que tenemos de gestión de personal, económica, etcétera, etcétera, no haya habido un caso o casos de conflictos de interés que se hayan tenido que gestionar. ¿De acuerdo? Nos van a pedir que los hayamos gestionado bien. Otro tema que no ha salido aquí es el tema de los recursos. Hay, por ejemplo, en el ámbito de lo local, donde hay pequeños ayuntamientos, nos dicen, oye, ¿y qué pasa si no puedo rotar al personal que está en una mesa de contratación o adjudicando una subvención, una ayuda? En el ámbito, por ejemplo, agropecuario de la PAC, suele pasar en comarcas que pues, la empresa de una determinada zona que hace unas certificaciones para ganado porcino, pues tiene un familiar en el ayuntamiento, que es el que saca o concede ayudas. Bueno, en ese caso hay que registrar la situación y decidir qué se hace. ¿Por qué? Pues porque cuando venga, por ejemplo, la ONA o la gente de la Comisión Europea, si va a revisar una muestra de 3 expedientes o de 10 expedientes, si esa situación no permitía una rotación de personal y el apartarla del procedimiento por contaminación, pues posiblemente lo que hagan es ampliar la muestra y ver que en esos casos pues, se ha cumplido escrupulosamente la legalidad de los actos económicos o que no se ha podido rotar a la persona. ¿De acuerdo? Tranquilidad y desmitificar. Un detallito sobre orgánicas viejas y nuevas. Ahora mismo estando, bueno, pues lo que decía Alberto, tenemos que mirar el dinero, un euro que entra en nuestra universidad, de igual manera si entra por vía del mecanismo como si entra por vía del gobierno regional o por planes estatales, da igual. Tenemos que atacar o dirigir cómo gestionar el conflicto de interés. Y una clave de eficacia, yo diría, bueno, pues cuando hagamos una caja de dinero nueva, un proyecto nuevo, en la autorización que llevan de uso de dinero, infórmese de toda la cuestión de conflicto de interés y que el responsable de gasto nos dé ya esa DACI en ese Julio, momento. 5 minutos te quedan. Sí, estoy en tiempo. Para las orgánicas que tenemos ya establecidas en la universidad, las cajas de dinero que ya tenemos, y no me resisto, siendo este un evento patrocinado por OCU, sponsorizado por OCU, bueno, pues mucha información, mucha comunicación con los responsables de gasto y lancemos pues vía aplicación, un típico check que hacemos de que se cumplimentan, se conoce los conflictos de interés y que hay una ausencia en los responsables de gasto que ya que vienen gestionando. Cierro intervención con 2 fotos muy rápidas. Una la decía al inicio, esto si no lo trabajamos de una manera cohesionada, de una manera proactiva y específica, porque el riesgo de fraude requiere medidas específicas frente a controles tradicionales, no funcionará, ¿de acuerdo? Desde el alto nivel tenemos que mandar el mensaje o tiene que, aquí yo aplaudo mucho las unidades antifraude que insertan en su seno miembros que son de los equipos de gobierno, porque si no haremos órganos técnicos muy buenos, pero si no nos dotamos de competencia administrativa, competencia rectoral, competencia de los vicerrectores, para sacar los casos y gestionarlos como corresponde, pues tendremos muy buen análisis, pero poca capacidad de gestión a la hora de, bueno, pues cuando pasamos de la prevención y la detección a la corrección. Sin prisa pero sin pausa. Algunas herramientas en esta carrera de fondo, no es una carrera, no es un sprint, sino una carrera de fondo, en las que nos podemos apoyar para la transformación que conlleva la orientación a resultados, son los contratos programa. No sé si los tenéis bueno, ya con una capilaridad que bajen a centros, departamentos, institutos, pero todo el mecanismo de orientación a resultados por indicadores, actuaciones realizadas en el ámbito de docencia por parte de profesores y demás, podemos arrastrarlos y conjugarlos con los fondos que lleguen del mecanismo y tener una trazabilidad de cómo ayudan las acciones que hacen nuestros profesores para la consecución de hitos y objetivos, que es el mantra de este mecanismo. Algunos otros, como los incentivos de calidad variable, que verdaderamente sean incentivos de calidad. Hay que tener un prisma realista de las posibilidades económicas de estos recursos, pero sin duda que los mecanismos y en cómo están configurados yo creo que podemos hacerlos mucho más variables. Y si fuera todo poco, este contexto nos llega sobre la mesa el canal de denuncias de esta transposición de la Directiva 1937. La guía del Seneca nos daba una manera de, bueno, pues los canales de denuncia tienen que tener una serie de requisitos de garantías jurídicas y técnicas. Las jurídicas, yo creo que el debate ya está sobre la mesa, anónimo, confidencial, etcétera, etcétera.
Pero las técnicas no son desdeñables. Tenemos que ver si tenemos nuestros sistemas con auditorías realizadas cumpliendo el Esquema Nacional de Seguridad, porque si no, el cifrado de las comunicaciones, la protección de la información y sobre todo frente a las represalias, yo creo que hará que sea un instrumento poco eficaz si no lo protegemos de esta manera. Con todo, el resumen sería: empecemos poco a poco, trabajemos en conjunto y espero que en próximas fechas hablemos más de pasos dados más que de acciones planificadas. Por mi parte, gracias a todos por la asistencia y quedamos unos minutos para algunas cuestiones. Gracias.